A ver si podemos grabar la clase. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las hipótesis que se adoptan para el planteo de la ecuación diferencial de la elástica de una viga. Supongamos que el eje de la viga lo tenemos alineado con la coordenada X, con el eje X. Vamos a hacer los desplazamientos de la viga en la dirección transversal, los vamos a denominar eta. La curva que representa la deformada de nuestra viga, la tenemos esquematizada acá, en donde la vamos a representar como la gráfica de la función eta que depende de x. Para cualquier punto de la elástica, la pendiente de la recta tangente con el eje x formará un ángulo φ, de manera tal que la pendiente de esa recta tangente se puede calcular como la derivada de la elástica en donde cuando el ángulo φ es suficientemente pequeño, se aproximan los valores de la derivada de la elástica al valor del ángulo φ. O podríamos decir que cuando φ tiende a 0, la tangente de φ es un infinitésimo equivalente a φ. Por lo tanto, podemos decir que se confunden los valores de la tangente de φ con el ángulo φ. A partir de esa hipótesis, en que supone, vuelvo a insistir, que estas pendientes son relativamente pequeñas, o sea que la deformada de la viga es relativamente pequeña, podemos calcular la curvatura de la elástica en cualquier punto como el cociente de la derivada segunda de la elástica, y esta expresión, que como ven depende de φ, o la tangente de φ, que si es suficientemente pequeña podríamos suponer que todo este denominador no va a diferir mucho de la unidad. Por lo tanto, lo que se suele hacer, vuelvo a insistir, para pequeñas deformaciones, suponer que la curvatura es aproximadamente igual a la derivada segunda de la elástica. Si planteamos las ecuaciones de equilibrio en un elemento de vigas de longitud diferencial de x, que se encuentra solicitado por una carga distribuida Q, de manera tal que la resultante de esa carga distribuida en ese tramo de elemental de viga sea igual a Q por diferencial de x, que hacemos, representamos los esfuerzos de corte y los esfuerzos de flexión a un lado y al otro de ese elemento de viga. Podemos plantear las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas verticales y las ecuaciones de equilibrio de momento respecto a cualquier punto arbitrario, de manera tal que la sumatoria de fuerzas debe ser 0 y la sumatoria de momento debe ser 0 respecto, insisto, a cualquier punto arbitrario. Entonces, ¿sí?, adoptando la convención de orientación de las fuerzas como se ve en el gráfico, se ve, ¿no?, que del planteo de la ecuación de equilibrio de fuerzas, la derivada del corte, que lo vamos a denominar T, es igual a menos el valor de la carga distribuida. Y si planteamos la ecuación de equilibrio de momento respecto a un punto ubicado en el filo derecho del elemento de viga, de la misma manera podemos concluir que la derivada del momento es igual al esfuerzo de corte. Combinando ambas ecuaciones de equilibrio, vemos que la derivada segunda del momento, o sea, de los esfuerzos de flexión, es igual a menos la carga distribuida. Si recordamos que la ecuación de Navier
plantea la relación entre la curvatura de una viga con los esfuerzos de flexión, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores de la curvatura, que son iguales o son similares a la derivada segunda de la elástica, podemos plantear la relación entre las derivadas segunda de la elástica y los esfuerzos de flexión relacionados con el módulo de elasticidad de la viga y el momento de inercia de la viga, y por lo tanto podemos plantear la ecuación diferencial de la elástica de una viga. La ecuación diferencial es una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿también? Es lineal con coeficientes constantes, EJ y Q. En el caso de Q, en realidad, va a depender de cuál sea la carga distribuida. Acá es donde aparece la novedad, dado que nosotros vamos a suponer que el suelo va a reaccionar en forma proporcional a la presión que se ejerce sobre el mismo. ¿Se acuerdan que al principio del curso habíamos analizado la manera en que el suelo reacciona frente a distintas presiones sobre el mismo y habíamos determinado un coeficiente o módulo de reacción vertical o coeficiente de balasto que relacionaba la relación entre las presiones sobre el suelo en una fundación superficial con los respectivos descensos. Recuerden que este coeficiente de balasto se podía en principio determinar mediante un ensayo normalizado con placas de carga de un pie de diámetro, un pie cuadrado, y a través de coeficientes de forma y de tamaño podíamos adaptar esos coeficientes de balasto normalizados. Recuerden que los habíamos denominado lo habíamos denominado al módulo de reacción vertical normalizado, lo habíamos denominado K1, ¿sí? Y a través de los coeficientes de forma y tamaño podíamos adaptarlo a una fundación superficial en particular. Y a ese coeficiente de balasto lo afectamos por el ancho de nuestra viga o de nuestra solera. Vamos a suponer que tenemos una solera o viga con apoyo continuo y que tiene esta forma general, en donde el ancho lo podemos denominar como B y la altura la podemos denominar como H. Entonces, el módulo de reacción vertical del suelo, afectado por el ancho de la viga, lo vamos a denominar beta, o sea, ya fíjense que beta es un coeficiente que depende de las características del suelo y del ancho de la viga que apoya sobre el suelo. La idea es que si denominamos eta al asentamiento de la viga en cualquier punto a lo largo de la longitud, de su longitud, por ejemplo, y este es nuestro eje, vamos a denominarlo como eje X. Entonces, cuando esta viga se encuentre solicitada por algún estado de carga, es de suponer que se va a deformar. Entonces, en cada punto que yo
considere, vamos a tener un asentamiento eta que depende de la coordenada x. Entonces, como eta depende de x, la reacción del suelo sobre la viga va a ser proporcional a los asentamientos. Y los vamos a calcular como el producto de este coeficiente beta por el asentamiento. Para que tengan una idea, los coeficientes, los módulos de reacción vertical se calculan con unidades de fuerza por unidad de volumen. ¿Sí? Por ejemplo, en kilonewton por metro cúbico. Si esos kilonewton por metro cúbico los multiplicamos por el ancho de la viga, nos va a quedar beta medido en kilonewton por metro cuadrado. Si esos kilonewton por metro cuadrado los multiplicamos por el descenso de la viga en un punto, nos va a dar una fuerza por unidad de longitud, o sea, kilonewton por metro, que va a ser la rigidez vertical en ese punto. O la reacción o la fuerza por unidad de longitud de viga que depende de la coordenada x. Entonces, esa reacción por unidad de longitud de viga la vamos a considerar como una carga distribuida a lo largo de toda nuestra vida. Insisto, tengan en cuenta que eta depende de x. ¿Bien? Por lo tanto, podemos expresar esta ecuación. El signo negativo en este término tiene en cuenta que la reacción del suelo va a ser en sentido contrario a los descensos de la viga. Por lo tanto, esa carga distribuida tiene signo negativo por eso, porque la fuerza con que reacciona el suelo y los asentamientos tienen sentidos opuestos. Entonces, si sumamos miembro a miembro, beta, eta, entonces tenemos la ecuación diferencial de la elástica de nuestra viga o nuestra solera apoyada en un medio continuo. Esta es una ecuación diferencial lineal en eta de cuarto orden con coeficientes constantes, pues vamos a suponer el caso en que beta, o sea, estos dos coeficientes y la rigidez de la viga se mantienen constantes a lo largo de toda su longitud, y la ecuación diferencial es homogénea porque está igualada a cero. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes? Bueno, en principio, para simplificar esta expresión, o más bien para simplificar la solución más que esta expresión, podemos denominar al cociente beta sobre j, lo vamos a denominar como 4 alfa cuarta. Y simplemente es un cambio de notación. De manera que la ecuación diferencial queda con de esta forma. Entonces, esa ecuación diferencial, para resolverla, se plantea una ecuación característica o ecuación de Lagrange, que es una ecuación algebraica de la cual se pueden extraer coeficientes m que sirven para construir la solución general de esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación, la ecuación característica de la ecuación diferencial, es una ecuación algebraica de cuarto grado, por lo tanto tendrá 4 raíces. En este caso, como 4 alfa cuarta es un valor positivo, me queda la raíz cuarta de menos 4 alfa cuarta, o sea que queda un número negativo, por lo tanto las soluciones serán complejas conjugadas. Voy a tener 4 raíces complejas conjugadas. De las 4
raíces complejas conjugadas, se puede hallar la solución general de la ecuación diferencial con una combinación de senos y cosenos. De manera tal que eta, o sea, la solución de la ecuación diferencial, ¿sí?, como decíamos, resulta de la combinación de senos y cosenos, ¿sí?, que dependen de los valores m, o sea, de las soluciones de la ecuación característica de la ecuación diferencial. Como eta representa los descensos o los desplazamientos de la viga respecto al eje X, y esos desplazamientos los multiplicamos por beta, habíamos visto que obtenemos la reacción vamos a obtener la reacción del suelo, medida como una presión, y si a su vez derivamos eta, obtenemos las pendientes o los ángulos de las rectas tangentes a la elástica, y por lo tanto de las derivadas segunda y terceras de eta también podemos calcular los esfuerzos de flexión y de cuadro. Bien, ahora el tema que esta es la solución general de la ecuación diferencial, a la cual tendríamos que aplicarle condiciones de borde para obtener cuáles son los valores de las constantes de esta solución general de la ecuación. Veamos un caso. Si la viga es de gran longitud o longitud infinita, y se encuentra solicitada por una carga puntual P, nominal, carga puntual P. Por simplicidad, supongamos que la carga, le fijamos la coordenada, el origen de coordenadas en la posición de la carga P. Entonces, es fácil de imaginarse que suficientemente alejado de la carga P, o sea, cuando X tiende a infinito, los desplazamientos de la viga van a ser nulos, o sea, eta vale 0 cuando X tiende a infinito. Para esa carga P, podemos suponer en principio que la elástica o la deformada de la viga va a ser simétrica respecto a la aplicación de la carga, no habría ningún motivo para que no lo sea. Por lo tanto, podríamos suponer que la pendiente de la recta tangente a la elástica en el origen es 0. O sea, la derivada de la elástica en x igual a 0 es 0. Además, el esfuerzo de corte, como dicho en azul, el esfuerzo de corte va a tener, en el punto de aplicación de la carga, va a tener un salto, ¿sí?, una discontinuidad de altura P, que es justamente la carga aplicada P, de manera tal que el esfuerzo de corte inmediatamente a la derecha de la carga aplicada va a ser igual a P sobre 2, o lo mismo el valor de corte inmediatamente a la izquierda de la carga aplicada también va a ser P sobre 2, o sea que el esfuerzo de corte cuando X tiende a 0 por derecha, ¿sí?, o sea menos EJ por la derivada tercera de la elástica, cuando X tiende a 0 por derecha es menos P sobre 2. Fijando estas condiciones de borde, se pueden hallar los valores de estas constantes, C1, C2, C3 y C4, y por lo tanto obtener la solución particular de esa ecuación diferencial. Para valores de X positivos, o 0, acá tenemos representada la solución particular de la ecuación diferencial, de la cual, derivándola 2 y 3 veces y agregando el coeficiente de rigidez, el EJ, podemos hallar cómo es la función de la elástica y de los momentos flexores y los esfuerzos de corte a lo largo de la viga sobre un apoyo continuo.
Acá podemos ver cómo es la forma de la elástica, que es la curva azul, a partir del punto en donde está aplicada la carga. Acá lo que en las coordenadas X las eh, representé coordenadas adimensionales, y en realidad lo que estoy representando acá son estas funciones, ¿sí?, que afectadas por por una serie de coeficientes constantes, ¿sí?, me dan la ley de variación de las elásticas y los esfuerzos característicos. Para hacer adimensionalizar estas curvas, lo que hice fue a esta expresión alfa x, vamos a denominarla z, alfa x es z, es una longitud adimensional. Entonces, acá hice el eje de abscisas, se plantea en valores de z que son iguales a alfa x, para hacerlo adimensional. Alfa se mide en longitudes a la menos 1. X son longitudes, entonces alfa por x es una longitud adimensional. Fíjense que aproximadamente a una distancia de 2 veces z, prácticamente este coeficiente se reduce, ¿sí?, a menos del 20%, y hasta inclusive acá menos del 10% del coeficiente cuando z vale 0, o sea que es el punto de aplicación de la carga. ¿Sí? Esto quiere decir que de donde nosotros tenemos aplicada la carga, más o menos a una distancia igual a z igual a 2, z igual a 2, ya se atenúan mucho los valores de la elástica y los esfuerzos característicos. O sea, cuando querramos analizar una solera elástica, más o menos nos van a interesar el comportamiento de la solera, más o menos próximo a donde está aplicada la carga. Suficientemente alejado de donde está aplicada la carga, los esfuerzos y las deformaciones van a ser pequeños. Recuerden este valor de referencia, z igual a 2, o si quieren alfa x igual a 2, pues lo vamos a usar más adelante, ¿sí?, como límite hasta donde vamos a analizar nuestra vida. Bien, entonces, teniendo en cuenta la ley de variación de estas funciones y estos coeficientes, que son valores perfectamente determinados mediante una solera, nosotros vamos a conocer las cargas y vamos a conocer los coeficientes alfa y beta. Por si acaso, recuerden que alfa, beta es el módulo de acción vertical por el ancho de la viga, o sea, depende de las constantes físicas, y alfa, podríamos decir que es la raíz cuarta de beta sobre 4j. Beta es esta, ¿sí? O sea que alfa y beta generalmente serán datos conocidos para nosotros. Bien. Entonces, estas serían las soluciones particulares de la ecuación diferencial para el caso de viga de longitud infinita y carga puntual. De la misma manera se podría hacer lo mismo con pares aplicados, con vigas de longitud semi-infinita o inclusive con vigas de longitud finita. Nosotros solamente vamos a analizar este caso porque vamos a ver una metodología para resolver los demás casos sin tener que resolver la ecuación diferencial. Otra cuestión importante es tener en cuenta que, si bien yo representé acá la curva de la elástica, momentos y cortes, a partir del punto de aplicación
de la carga hacia la derecha, también obviamente va a haber deformada de esfuerzos característicos a la izquierda. Y lo que hay que tener en cuenta es que, para tener en cuenta cómo varía la función a la izquierda de x, de x igual a 0, o sea, el punto de aplicación de la carga, es que la curva de la elástica va a ser simétrica, la curva de lo que representa los esfuerzos de flexión también va a ser simétrica respecto al punto de aplicación de la carga, pero, como vimos hace un ratito, los esfuerzos de corte no son simétricos respecto al punto de aplicación de la carga. O sea, si esta es la curva que representa los esfuerzos de corte derecha, la curva que representa los esfuerzos de corte izquierda va a tener una forma de este tipo. Así como tenemos el salto y acá tenemos la curva del otro lado. ¿Ven? Las deformaciones y la flexión son simétricas, son curvas simétricas. Los esfuerzos de corte son curvas antisimétricas respecto al origen o al punto de aplicación de la carga. Bueno, para el caso de una carga uniformemente distribuida, supuesto, ¿sí? Ya una carga Q como reacción, como una carga distribuida a lo largo de la viga, supongamos de longitud infinita, entonces esta ecuación ya no es más una ecuación homogénea, sino que es una ecuación no homogénea, y la solución general de una ecuación diferencial no homogénea es igual a la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada más una solución particular. Como solución particular de esta ecuación diferencial, eta, podríamos adoptar la función q sobre b, ya que reemplazamos eta por q sobre b, las derivadas de q sobre b, q sobre b es una constante, y las derivadas de q sobre b son 0, por lo tanto si eta es q sobre b, transforma esta ecuación en una identidad. Por lo tanto, q sobre b es una solución particular de esta ecuación diferencial. Esta es la solución general de la ecuación diferencial que, como habíamos visto, por ejemplo, para cargas puntuales tenían su respectiva solución general, solución particular, pero si esas cargas son nulas, toda esta expresión se anula. O sea, en síntesis termina resultando como solución particular de esta ecuación diferencial, para una carga uniformemente distribuida, la función q sobre b. Como es constante, si las respectivas derivadas se anulan, o sea que una carga distribuida no genera esfuerzos de flexión ni esfuerzos de corte en una viga apoyada en un medio continuo. Solamente va a generar asentamiento, desplazamiento. Bueno. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico? Vamos a abrir el trabajo práctico. Por ejemplo, todos están viendo, ¿no? Sí, Sí, profe, sí. Sí, profe, se ve. Supongamos que tenemos una viga de gran longitud que se encuentra solicitada por 3 cargas puntuales, como dice acá, 3 columnas separadas 4 metros entre sí, cada una, o sea, entre columna y columna hay 4 metros. Cada columna tiene una carga de 200 kilonewton, 200 kilonewton cada una.
La separación es de 4 metros. La viga tiene un ancho de 1 metro y una altura de 30 centímetros, o sea, tiene una sección de 100 por 30 centímetros. Queremos calcular, y el módulo de reacción del suelo, K1, es de 10.000 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, queremos calcular los asentamientos, o sea, esta viga va a tener una deformada, Queremos calcular los asentamientos debajo de cada una de las columnas, los esfuerzos de flexión y los esfuerzos de corte a lo largo debajo de cada una de las columnas. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, primero, plantear para una columna ubicada en R cuál es el descenso que produce en la viga debajo de la columna a 4 metros y a 8 metros. Luego, para otra columna, cuál es el descenso que produce inmediatamente bajo la columna a 4 metros hacia un lado y a 4 metros hacia el otro lado. Lo mismo con otra tercera columna, el descenso que produce debajo de ella, los esfuerzos de flexión y de corte, también debajo de ella, a 4 y a 8 metros. Luego, aplicamos el principio de superposición de efectos y sumamos los descensos debido a las tres cargas en los tres lugares, los esfuerzos de flexión y de corte. Para tener una idea. Y este es el trabajo práctico. Y tenemos la viga de 1 metro de ancho, una altura de 30 centímetros. Vamos a suponer que por efecto de la flexión la viga se encuentra parcialmente fisurada, por lo tanto, a efecto de calcular las deformaciones y los esfuerzos, vamos a tomar solamente el 50% de su inercia. Y el BH cubo sobre 12 lo vamos a dividir por 2. Insisto, para tener en cuenta que se encuentra parcialmente fisurada. Si tenemos definida la carga de hormigón, que es un H25, podemos calcular su módulo de elasticidad, por lo menos para el periodo elástico lineal. Si el módulo de reacción vertical para la placa de carga era de 10.000 kN por metro cúbico, si le aplicamos los coeficientes de tamaño y de forma, podemos obtener el correspondiente a nuestra solera. Tengan en cuenta que nuestra solera es una fundación de gran longitud, o para casi longitud infinita. Entonces, tenemos un ancho y una longitud, por lo tanto, el coeficiente de forma, cuando la fundación es de longitud infinita, es, ¿se acuerdan? 0,67, en el caso de ser cuadrada la fundación era 1, y el coeficiente de tamaño, y es un coeficiente que relaciona el tamaño de la placa de carga, 30,5 centímetros, dividido el ancho de la solera, que para nuestro caso será 1 metro. Entonces estos dos coeficientes van a penalizar los 10.000 kN por metro cúbico y nos van a permitir obtener el módulo de reacción para nuestra solera. La carga en cada una de las columnas es 200 kN. Bueno, podemos calcular los coeficientes beta, alfa. La longitud de influencia de las cargas, ¿se acuerdan que dijimos que la longitud de influencia de donde tenemos aplicada una carga, ¿sí?, era para z igual a 2, que es igual a alfa x, por lo tanto, una x de influencia
podría ser igual a 2 dividido alfa. Bueno, 2 dividido alfa en este caso nos da 5,4 metros, o sea que para nosotros van a ser significativos desde los extremos de las columnas, más o menos 5,4 metros van a ser significativos los descensos y los esfuerzos de características. Más allá se van atenuando y van a ser bastante pequeños. Entonces, como les decía, tomamos una carga puntual de 200 kN y podemos calcular debajo de la carga a 4 y 8 metros los descensos, los esfuerzos de flexión y de corte. Y luego, aplicando principio de superposición de efecto, podemos calcular los descensos debajo de la columna central y debajo de las columnas laterales. Podemos calcular los esfuerzos de flexión debajo de la columna central y debajo de las curvas laterales, y los esfuerzos de corte debajo de las columnas o inmediatamente a la izquierda y a la derecha de la columna central y de las laterales, aplicando el principio de superposición. Bueno, este es un problema que van a tener que resolver para el práctico. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Una consulta Sí. global. ¿Se suele utilizar el Excel para este tipo de cálculos en todos lados o hay programas específicos o se sigue usando normalmente? Bueno, me adelanta. Justamente la idea de este trabajo es el siguiente. Ahora vamos a pasar a resolver este problema con un software. Yo voy a usar el RAM. Esto que voy a hacer con el RAM lo pueden hacer con el P-Plan o con cualquier, o sea, todos los que trabajan con el método matricial hacen exactamente lo mismo. Así que la idea es resolver exactamente el mismo problema discretizando esta barra, ¿sí? Y vamos a comparar los resultados analíticos, estos obtenidos, con o sea, suponiendo que el medio es continuo, con los valores que vamos a obtener con el RAM, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué pasa? La idea es que cuando tengan otros problemas con otros estados de carga, con vigas que no sean de longitud infinita, etc., entonces, bueno, van a tener, por lo menos en algún momento, podrán utilizar el RAM, pero ya van a tener una idea de cómo es la aproximación o cuán aproximado y cuán no aproximado es el método de discretización con respecto a un método continuo que supone a los materiales como un continuo a efectos de comparar, ¿no? Para eso nosotros ahí en el aula virtual de todo lo que voy a hacer ahora le agregamos capturas de pantalla para que lo usen de referencia, así pueden resolver la parte 2 del trabajo práctico. Vamos a cerrar. Bien, entonces, dijimos, nosotros tenemos una viga con 3 cargas separadas 4 metros cada una, ¿no? Así era el enunciado del trabajo. Una viga con cargas separadas. Dijimos que de las vigas, más o menos de donde está la carga, la influencia de las cargas alcanzan en forma significativa hasta una distancia de 5,39 metros. No se ve medio arbitrario esto, ¿no? Porque las curvas no que se mueran a los 5,39 metros, sino que más o menos vimos que ya pasaban a ser pequeños
los descensos, los esfuerzos característicos a esa distancia, ¿no? Que era 2 sobre alfa, 5,39 metros. Entonces, para redondear, supongamos, redondeamos a 6 metros, si tomamos 6 metros a cada lado de cada una de las cargas, entonces 6 más 6, 12, y las cargas, las 3 columnas estaban separadas en total 8 metros, ¿no? Porque tenía 3 columnas separadas 4 metros cada una entre sí. Entonces, yo lo que haría es tomar una viga de 6 más 6 más 8 de 20 metros, perdón. ¿Se entiende lo que digo? Voy a tomar una viga de longitud 20 metros. Entonces voy a generar un nodo en 0 y en 20 metros. O sea, mi viga va a ir de este nodo a este nodo. Entonces ahora, seguido, voy a generar una viga entre ambos nodos. Voy acá conectar nodos. Ahí acabo de generar una viga de 20 metros de longitud. A esta viga de 20 metros de longitud le tengo que asignar una sección y un material. Entonces vamos, primero le voy a asignar una sección. Yo ya tengo cargada una sección. Dijimos que la viga tenía una sección de 1 metro de ancho por 30 centímetros de altura. ¿Bien? Vuelvo al Excel. Acá tenía los datos. Ancho, 1 metro. H, 30 centímetros. Pero como quiero considerar una inercia que sea el 50% de la sección bruta, entonces sería equivalente a tomar una viga de 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. A efectos, vuelvo a insistir, de considerar que está parcialmente fisurada y es más flexible. Entonces, acá yo ya tengo preparada para asignarle a esta viga una sección rectangular genérica de 50 por 30 centímetros. Profe, Sí. Dos cosas. Primero, si reduce la viga a la mitad, si tenés que poner hierros o algo, ¿te va a afectar eso, los cálculos o la disposición? La presencia de armadura de refuerzo, ¿sí?, afecta muy poco la rigidez de una viga. ¿Sí? Si bien la afecta, pero no es muy significativa. Generalmente, nosotros en las estructuras de hormigón, o bien despreciamos la rigidez aportada por la armadura de refuerzo, o la consideramos un poco indirectamente. No. Realmente lo que le da rigidez a flexión a los elementos de hormigón armado es principalmente la altura de esos elementos. El principal parámetro es la altura. Está bien, y la otra consulta, ¿cómo haces para meterle algo personalizado ahí abajo? Bueno, les muestro porque primero voy a hacer así, le voy a asignar la sección y el material, y ahora les muestro cómo generarlo. ¿Bien? Ahora acá el material, yo ya tenía cargado hormigón H25 con las especificaciones que yo quiero. ¿Está bien? También se lo asigno. Ahí me quedó H25, 50 por 30. Ahora les digo cómo generar en la biblioteca del RAM la sección y el material. ¿De acuerdo? Pero ya se lo asigné. Entonces, para eso vamos a Home. Acá tienen secciones y materiales. Vamos primero a secciones. Acá tienen toda la librería de secciones. Primero tienen separados en grupos. Por defecto vienen Estados Unidos, Reino Unido, Australia, no, bueno. Yo generé un grupo acá, ¿sí? Generé uno nuevo, que lo llamé rectangulares. Y acá lo que voy a hacer lo voy a editar así. Rectangulares, y cuando generas rectangulares, acá con este botoncito inmediatamente abajo puedes generar una nueva tabla. La nueva tabla, a ver si la puedo editar.
Voy a hacer así, vamos a crear como una nueva. Vamos a poner el nombre de la tabla, y el tipo, acá estamos hablando de secciones. Tiene cargada por defecto todo este tipo de secciones, un montón. Yo lo que le busqué es la más sencilla, una rectangular. Una barra rectangular. ¿No? Cuando le cargas la barra rectangular, voy a poner cancelar, pero después te da la posibilidad de poner un ancho, una altura y listo, ya está. Es una sección rectangular sencilla. Bueno, de acá generan, una vez que generan las tablas, pueden ir generando con este signo más nuevos ítems porque pueden generar otras secciones rectangulares con otras secciones. Yo puse una de 50 por 30, pueden generar 60 por 30 y así sucesivamente ponen todas las que se les ocurra. Bueno, es muy sencillo esto, ¿sí? Yo preferí, en lugar de usar las que estaban cargadas, generarme una porque no sé, la verdad, si contemplo, ¿no? Que tengan armadura, qué peso unitario tiene, no sé, entonces, para no complicarme con algo que ya está hecho, me generé una. Con los materiales, lo mismo. Voy acá a material, a ver si voy a materiales. También hay distintos grupos precargados de materiales. Yo me generé un grupo nuevo de materiales. Dentro del grupo nuevo generé también una tabla nueva. Cuando generan la nueva tabla, le pueden decir si es acero, hormigón armado, bla, bla, bla. Hasta otro, yo le puse otro, que es uno independiente, donde vos le cargas el momento de inercia, a este al H25 le cargué, editar, le carga el coeficiente de Poisson, peso unitario, coeficiente de dilatación térmica y modo de elasticidad. Yo le puse acá los 23.500 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, bueno, es bastante amigable, digamos, la interfaz como para generar materiales y secciones. Entonces, ya tenemos generada nuestra viga de 20 metros de longitud. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar los apoyos. Para hacer apoyos le vamos a hacer apoyos elásticos a cierta separación. Por simplicidad yo voy a tomar apoyos cada 1 metro. Podríamos tomarlo más juntos, pero bueno, vamos a ver cómo dan los resultados separando los apoyos cada 1 metro. Para eso lo que voy a hacer es, primero, como los apoyos elásticos los tengo que poner en nodos, fraccionar esta viga en 20, ya que son 20 metros, la voy a fraccionar en 20 partes. Entonces voy a acá, miembros, ¿sí? Miembros, viga, y acá segmentación. Esto es para particionar una viga en varias partes. Entonces, crear nodos y miembros segmentados, bueno, no sé lo que querrá decir eso, pero lo segmentan la viga en vez de en 2, lo voy a dividir en 20 partes. ¿Okay? Entonces ahí generé los 19 nodos intermedios. Le voy a borrar acá que no aparezca el texto en View. Le voy a picar secciones y materiales, así ya tenemos más limpio el dibujo. Ahora vamos a poner todos los apoyos elásticos. La idea es que nosotros teníamos bueno, a ver, vamos a elegir otro color. Así se ve mejor. Teníamos un módulo de reacción que era, lo había calculado acá,
de 2010 kilonewton por metro cúbico. ¿Sí? Recuerden, módulo de reacción ya corregido por tamaño y forma, 2010 kilonewton por metro cúbico. Entonces, son 2010 kilonewton por metro cúbico. Y volvemos al RAM. Vamos a nodos. Y acá tenemos para introducir apoyos elásticos resortes. Los vamos a colocar en la dirección I. Vamos a este I. Acá picamos TI. Y se tienen que expresar en kilonewton por milímetro. Como un milímetro son 1000 metros cúbicos y divido por 1000, esta expresión me queda 2,01. Así que TI va a ser 2,01. Bien, esa es la rigidez de cada resorte en la dirección I, o cada apoyo elástico en la dirección I. Ahora, para no tener que copiar 2,01 en todos los nodos, acá con esta función extendemos los resultados a toda la columna. Profe, Sí. perdón, ahí eso último no entendí muy bien qué hizo. Ahora, a ver si te muestro en el dibujito, View, y voy a mostrar los apoyos elásticos en la dirección I. Ahí están todos los... ¿Ves? Este es el eje X, la dirección longitudinal, la dirección vertical. Ahí te puse resortecitos en cada nodo. Eso hice. Claro, Que pero tengan una rigidez, si la rigidez era de... perdón, una cosa. Acá, mira, justo buena observación, porque la rigidez se mide en kilonewton por metro, o kilonewton por milímetro, ¿bien? Y el módulo de reacción vertical está en kilonewton por metro cúbico, o sea que tengo que multiplicar este módulo de reacción vertical por el área de influencia de cada uno de estos resortecitos, a cada uno de estos apoyos elásticos. Ahí está. Eso era, sí. El Gracias. área de influencia es esta distancia, que si los nodos están separados 1 metro, entonces tengo que multiplicar por 1 metro. Y además, como en la dirección transversal el ancho de la viga, ¿sí?, de la solera es de 1 metro, pues dijimos que tenía 1 metro de ancho, también vamos a multiplicar por 1 metro. Entonces, el módulo de reacción vertical queda para este resorte es de 2010 kilonewton por metro, que transformado en milímetros, son 1000 milímetros, o sea que es 2,01 kilonewton por milímetro, que es el valor que pusimos acá. Acá no me di cuenta, yo lo pasé directamente porque justo quedaba igual, ¿no? Porque era como multiplicamos por 1 metro por 1 metro, y la viga hubiera tenido un ancho distinto, bueno, multiplicamos por el ancho. Si la separación de los apoyos elásticos fuera distinta a 1 metro, multiplicamos por la separación. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Entendí lo que hizo, pero no entiendo lo que muestra la tabla de la izquierda. La tabla de la izquierda dice, primero, venís acá a nodos, acá Sí. tenés apoyos elásticos, digo, el dibujito de este resorte, y acá te aparece, el apoyo elástico puede tener la dirección X, la dirección Y, la dirección Z, inclusive puedes tener apoyos elásticos, estos R, que sean rotacionales. Bien, que un apoyo elástico, o que tenga rigidez rotacional. Nosotros le pusimos, como el suelo va a reaccionar hacia arriba, bueno, en principio acá hacia arriba o hacia abajo, estamos suponiendo, por simplicidad. Entonces, por eso ponemos el coeficiente de rigidez, se lo ponemos solamente a la dirección Y. No sé si esa era la pregunta. Sí, y los cuadraditos de más a la izquierda que dicen solo compresión. Sí, en realidad si quisiéramos ser más finos, podríamos marcar que como el suelo solamente puede reaccionar a compresión, habría que marcarlo.
Bien. Pero yo no se los voy a marcar para simplificar, para no hacerlo más engorroso. ¿Está bien? Pues inclusive si quiero no va a ser la diferencia. Vamos a hacer una cosa, yo voy a correr el modelo sin marcarlo y después lo corremos marcándolo y va a ver que no hay mucha diferencia. Porque lo que se va a tender a levantar en los puntos alejados no es demasiado. ¿Está bien? O sea que la realidad va eso tildado, digamos. Sí, lo puedes tildar obviamente en la dirección Y, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso no va a ser relevante. No es relevante porque, o sea, cuando vos pones cargas verticales, el suelo donde va a reaccionar hacia abajo, en realidad, en una distancia más o menos alejada. Yo acá apagué la curva. Ah, no, lo tengo acá. Las curvas las tengo acá. ¿Se acuerdan estas curvas que yo les había mostrado? El suelo va a reaccionar hacia arriba a una distancia, fíjate, 2,4 de la longitud adimensional. O sea, más o menos, si era a 7 metros más o menos de donde está la carga, recién va a reaccionar hacia arriba y fíjate, como lo que se va a levantar la viga es muy poco, entonces la reacción hacia abajo del suelo, que debería resistir tracción, sería muy pequeña. Y normalmente, como nosotros no estamos considerando el peso propio de la solera, ni todo el suelo que tiene encima la solera, entonces tal vez inclusive ese peso propio y el suelo que tiene la solera compense este levantamiento y haga que ni siquiera se levante el suelo, entonces no se produciría, o sea, la consideración del peso propio y peso que esté encima de la solera, lo que haría toda esta curva es desplazarla hacia abajo poquito, muy poquito. ¿Vale? Entonces la Está bien, incidencia gracias. de este levantamiento sería bastante pobre. Si que uno quiere ser más fino, ya te digo acá el programa te permite, como habíamos visto recién, contemplar la imposibilidad del suelo de reaccionar a tracción. Para dejarlo más tranquilo, vamos a tildarlo. Ahí está. Vamos a tildarlo y donde estaba el chip. Ahí está. Ahí solamente compresión. ¿De acuerdo? Así se queda más tranquilo y dormimos todos tranquilos. ¿Qué más me falta? Bien. Fíjense que estamos hablando de algo que tiene 6 grados de libertad. Entonces lo que voy a hacer para que no tener, cuando el programa resuelva el sistema, le voy a introducir un apoyo fijo en la dirección X y otro apoyo fijo en la dirección Z. ¿Bien? Apoyos en la dirección X y la dirección Z. ¿Por qué hago esto? View, vamos a ver. Vamos a mostrar el apoyo fijo. Porque simplemente, o sea, la resolución de nuestro problema no va a interferir, porque tengo un apoyo en la dirección X, no impide los descensos, y lo mismo en la dirección normal de la pantalla tampoco, pero simplemente para que no quede grado de libertad libre, o sea, no presente grado de libertad este sistema. Si no los pusiera, después cuando voy a calcular me dice que no está equilibrado el sistema. Bien. ¿Qué me falta ahora? Sacar los elásticos, los apoyos fijos. Me parece que me falta poner las cargas, ¿no? Y O del sea, otro vamos lado por... no va el apoyo. No, con poner uno en un extremo ya está. Está imposibilitado desplazarse en la dirección X y en la dirección Z. Bueno, insistir no va a interferir en los resultados buscados, esos dos apoyos. Bueno, vamos a poner las cargas. Como las cargas son puntuales, las vamos a ubicar en los nodos. Acá tenemos para cargas puntuales. La voy a ubicar en el centro.
creo que es este, el centro. Una carga ahí, otra 2, 4, acá la otra, y a 2, 4 metros la otra. En las tres vamos con una carga de menos 200 kilonewton. Vamos a ver si se ve. Ahí están. Las tres cargas de 200 kilonewton. Cargas concentradas. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos las cargas, tenemos las condiciones de apoyo, las características del material, ya podemos calcular. Entonces vamos acá a analizar modelo. Dejemos por defecto la configuración que tiene el sistema. Analizar. Y ahí terminó el análisis. Vamos a quitarlo. Bueno, primero vamos a ver cómo es la deformación. Ese sería el diagrama de deformaciones. Acá ven, se estaría levantando, ¿no? En esto, acá se estaría levantando. Vamos a ver cuánto vale el descenso en las columnas, desplazamiento en la dirección Y. Ahora ya vamos a buscar el desplazamiento solamente en los nodos donde tengo las cargas. Ahí ya tenemos los descensos, ¿no? De la viga. Debajo de la carga central, de la columna central, 28,3 milímetros. En el Excel, o sea, en la resolución analítica, teníamos, ahí tenemos, 27,5 milímetros, ¿bien? Contra 28,3 milímetros. Y debajo de las cargas laterales tenemos, esto está medido en metros, ¿no? Por eso está 22,2 milímetros, y acá tenemos 23,1 milímetros. ¿Bien? Haber un poquito de diferencia puede haber, debido a que nosotros le imposibilitamos que tome los levantamientos. En cambio, en la resolución acá analítica no contemplamos esa posibilidad en ningún lugar. Para poder comparar mejor, a ver, yo voy a hacer eso, lo voy a sacar a los apoyos elásticos, voy a marcar todo, lo voy a dejar quitar, le saco solo compresión, voy a calcular de nuevo, a ver ahora, los descensos, desplazamiento, 27,6 milímetros, comparado con la resolución 27,5 milímetros, o sea, ahora son comparables, no digo que esté mejor ni peor una solución, pero sí son más comparables. 27,5 contra el RAM 27,6. Y 22,7 en el RAM, o el modelo discreto, 22,7 contra el Excel 22,2. Bastante bien. Los esfuerzos de flexión debajo de la columna central y de la lateral, 79 y 99 kN. 79 y 99. En nuestro caso, vamos a sacarle los desplazamientos, esfuerzos de flexión en torno al eje de estrés, y mostrar valores. Dan 72,73 y 96. ¿Sí? Son los esfuerzos de flexión debajo de la columna central y de la lateral. 73 y 96. 79 y 99. Bueno, tan mal no están también. Y los esfuerzos de corte, acá es donde hay un poquito más de diferencia.
ya que, como ven, como nosotros discretizamos las barras cada 1 metro, ¿sí? Parecen los esfuerzos de corte uniformes metro a metro. En realidad, el diagrama de esfuerzos de corte debería ir más o menos uniendo, ¿sí? Centro a centro. Acá puede tener salto. Bueno, impulso. Perdón, ¿esto lo está grabando para mandarnos, no? Porque yo lo estoy siguiendo y no me da como usted. Sí, dos cosas. Nosotros de la resolución la adjuntamos como, no sé, 15 capturas de pantalla, así lo van viendo cómo se va haciendo. Y aparte lo estoy grabando. Así que van a tener las dos versiones. ¿De acuerdo? Genial, Seba, gracias. Se agradece que se suba al campus la Dale, grabación. gracias. Igualmente yo le voy a decir que este programa, el RAM, no sé si los que lo usan, bueno, creo que tengan problemas. El que no lo usa, es un programa que creo que uno lo abre y ya lo sabe, o sea, lo sabe usar. O sea, no es cualquiera, por ejemplo, que haya usado el PEPLAN, y no voy a hablar del PEPLAN 6R, que me acuerdo de la que aprendimos a usar hace unos años, uno abría esto y andaba solo el programa. O sea, es muy sencillo, muy simple, muy amigable, digamos, la interfaz. Tiene 1000 funciones, un montón de funciones por ahí que uno mucho no usa. Pero es muy simple. Bueno, si uno quisiera mayor, que el diagrama de corte se asemeje más a este que estoy dibujando yo, o que sea bueno, un poquito más prolijo, bastaría tomar una discretización de las barras un poco más fina. En vez de separar los puntos, los apoyos cada 1 metro, podría tomar cada 50 centímetros, cada 25 centímetros, no sé, como se le ocurra, ¿no? Y obviamente va a tener una solución un poquito más fina. Pero fíjense que, bueno, acá el corte da, por ejemplo, 72 kilonewton debajo de la columna central, cuando sabemos que debería ser de 100 kilonewton. Si la carga era de 200 kilonewton, el corte tiene que ser de 100, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué acá es donde hay más diferencia? ¿Por qué? Por la discretización. Pero como vieron en los descensos y en la flexión, no era tanta la diferencia, ¿sí? En los descensos prácticamente era la misma, y fíjense que bastante rústica la discretización que usamos. ¿Está bien? Vigas separadas cada 4 metros y pusimos apoyo cada 1 metro, o sea, muy rústica, muy grosera la discretización. Y aún así los descensos fueron casi lo mismo. La flexión difería 10%, un poquito menos del 10%, y en el corte, bueno, un poco más, ahí sí es donde se ve más la diferencia, ¿no? Entonces, eso depende para que uno quiera el modelo, bueno, lo podrá hacer un poco más fino, ¿no? La mejor forma de saber si la discretización es suficientemente fina o no, es hacer una discretización, mejorarla y ver cómo evolucionan los resultados respecto a la discretización primera con la siguiente. Si uno ve que ya las diferencias, los resultados son pequeños, bueno, ya uno se puede conformar con la última discretización. Si ve que son bastante significativas las diferencias entre un modelo y el siguiente, entonces, bueno, diría, bueno, sigo afinando un poquito el modelo. Una consulta, Bueno. ¿tiene idea cómo se cambia la unidad? Porque en mi RAM, para poner las cargas, me los toman toneladas. Sí, acá tenés, acá abajo, a ver, no sé si ves acá abajo, tenés sistema internacional, métrico, a ver, ahí están toneladas, ¿ves? El sistema métrico te lo dan toneladas. Buenísimo, muchas gracias. Sistema internacional, está fácil. Acá le pueden poner más grande o más chica las letras. Con la mano. Acá para centrar. Y se centré y se me movió todo el video. Bueno, la idea es que
ustedes después hagan la comparación de este modelo discretizado con el modelo analítico. ¿Bien? Como ven, el modelo analítico, bajo las hipótesis que adoptamos, insisto, no es que, vuelvo a insistir, no se crean que esto es la verdad y la realidad, es un modelo exacto bajo las hipótesis adoptadas, y cómo difiere el modelo discreto del modelo analítico. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una duda. No sé, capaz que lo dijo al principio y yo no entendí. Porque hasta ahora siempre consideramos que las zapatas eran rígidas y por eso el suelo se comportaba